¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, directo a la década de 1950. Imagínense el escenario por un segundo. Estamos en una Unión Soviética de posguerra, un territorio inmenso que, bueno, no solo necesitaba reconstruirse tras una devastación total, sino que tenía que expandirse a una velocidad literalmente vertiginosa. Hablamos de ciudades enteras por levantar y campos gigantescos por cosechar. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Les planteo esta pregunta. ¿Qué máquina reconstruyó realmente un imperio? Porque seamos sinceros, para levantar y mantener a una superpotencia después de un conflicto global de esa magnitud, las ideas, los discursos y los tratados en papel simplemente no bastaban. Se necesitaba una escala masiva de logística real, palpable y de mucha fuerza bruta. Sección 1. El desafío soviético. Reconstruir una nación. A ver, para ponernos en contexto, en pleno apogeo de la Guerra Fría, allá por 1957, la necesidad de una columna vertebral mecánica era más crítica que nunca. Detrás de la cortina de hierro, la realidad diaria era, por decirlo suavemente, durísima. La reconstrucción exigía acero, exigía una resistencia inquebrantable y sobre todo un vehículo capaz de soportar, literalmente, el peso de toda una nación sobre sus ejes. Más allá de la ideología política que llenaba los periódicos del mundo, en las calles y en las fábricas lo que mandaba era la fuerza bruta. Se necesitaba algo en lo que se pudiera confiar ciegamente. Sección 2. Un nuevo nombre. De Sis a Sil. Fíjense en esto. Para entender a este nuevo gigante, tenemos que mirar un momento a su predecesor, el viejo y cansado camión Sis 150. Un modelo que, la verdad, ya no daba más de sí frente a las nuevas exigencias industriales. En 1957, en medio de este enorme y complejo proceso político que fue la desestalinización, la famosa planta de ensamblaje SIS, o Zavod Imeni Stalina, tuvo que cambiar de identidad. Pasó a llamarse Zavod Imeni Likacheva, o SIL, en honor a su antiguo director. Es increíble ver cómo estos cambios políticos panorámicos tan masivos terminaron, ya saben, bajando directamente al piso de la fábrica y creando una marca totalmente nueva. Y claro, con este nuevo nombre llegó una máquina renovada, el SIL 164. Si lo miramos por fuera, las mejoras visuales eran sutiles pero inconfundibles. Tenía una nueva parrilla de barras verticales muy característica y un parachoques rediseñado. Pero, y esto es clave, no fue un rediseño caprichoso desde cero, no reinventaron la rueda. Fue una modernización súper práctica e inteligente del viejo SIS 150. En tiempos donde los recursos escaseaban, aprovechar y mejorar lo que ya se tenía era por mucho la estrategia más brillante. Sección 3. Anatomía del caballo de batalla. Un motor incansable. Ahora, lo que realmente llama la atención de estos datos es el asombroso contraste en sus números. Dejemos la geopolítica un rato y hablemos de fierros. Tenemos un chasis 4x2, cero lujos, impulsado por un pesado motor a gasolina de 6 cilindros en línea y 5.5 litros. Pero miren los caballos de fuerza, apenas entre 97 y 100 HP. O sea, hoy en día casi cualquier auto compacto supera eso. Sin embargo, ojo, este motor estaba diseñado específicamente para entregar pura fuerza bruta en bajas revoluciones. Y venía acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades que para la época y en vehículos comerciales soviéticos era toda una rareza. Era una herramienta que simplemente no conocía la palabra rendirse. Entonces, el punto crucial recae en una sola cifra: 4.000 kilogramos. Ese era su peso oficial de carga útil. 4 toneladas enteras que este modesto camioncito podía mover sobre su lomo, todos los días, sin siquiera sudar. Era el músculo industrial puro puesto a disposición de todo el país. Y claro, la física básica nos dice que si vas a mover más de 4 toneladas de metal pesado de un lado a otro, más te vale tener cómo frenarlo de manera segura, ¿no? Aquí es donde entran los frenos neumáticos por aire comprimido. Y créanme, esto no era un lujo para presumir en el folleto. Era una innovación de seguridad absolutamente vital. Imagínense el caos de intentar detener a esta bestia inmensa moviéndose por la ciudad sin ese nivel de control absoluto en el pedal. Habría sido un desastre. Sección 4. Las venas del imperio. Aplicación civil. Si damos un paso atrás para ver cómo todas estas especificaciones cobraban vida en el inmenso paisaje soviético, hay que hacer una distinción súper importante.
Miren, su hermano mayor, el imponente SIL 157 de tracción 6x6, era el que se llevaba toda la gloria militar, conquistando terrenos hostiles y acaparando la atención. Pero nuestro modesto SIL 164 de tracción 4x2 era el que hacía el verdadero trabajo pesado en la retaguardia. Era el héroe de la vida civil, el trabajador incansable de cuello azul que operaba sin medallas ni desfiles, pero que sostenía con firmeza la infraestructura del día a día. Y esto ilustra de manera brillante la tremenda flexibilidad de ingeniería de esta máquina. Era el comodín absoluto de la economía. ¿Había que construir un hospital? Ahí llegaba el SIL 164 versión volquete lleno de cemento. ¿Temporada de cosecha en los collós, las granjas colectivas? Ahí estaba cargando toneladas de trigo. Se transformaba ágilmente en grúas, en camiones cisterna, en los icónicos y hermosos camiones de bomberos de color rojo intenso que cuidaban las calles de Moscú. Incluso operaba como transporte maderero en los brutales bosques de Siberia. Era literalmente el torrente sanguíneo de todo el bloque del este. Pero su historia no se quedó encerrada en sus propias fronteras. Para nada. Su pura fiabilidad técnica permitió que este caballo de batalla tuviera un impacto global asombroso. Fue exportado y operó impecablemente en los climas más extremos que se puedan imaginar, desde soportar los inviernos bajo cero más gélidos de Europa del Este hasta rendir a la perfección bajo el calor sofocante de las naciones tropicales aliadas. Básicamente, se adaptó al mundo entero sin problemas. Sección 5. El legado del SIL 164. Transición legendaria. Para entender su último y más grande sacrificio en esta nueva era industrial, adelantémonos un poquito, a principios de la década de 1960. A ver, el progreso simplemente no se detiene, y los ingenieros ya estaban soñando con el futuro. En diciembre de 1961, introdujeron el SIL 164A. Durante estos años críticos de transición, el camión funcionó como un verdadero marcapasos para la nación. Mantuvo a las industrias operando al 100%, dando el tiempo necesario para que las fábricas transformaran sus líneas de ensamblaje. Hasta que, en diciembre de 1964, el último SIL 164 salió por las puertas de la fábrica para siempre. Pero aquí les va un detalle fascinante sobre ese modelo de transición, el SIL 164A que acabamos de mencionar. Por fuera, lucía exactamente igual a los camiones de siempre, pero en la práctica era un laboratorio rodante. Secretamente, llevaba alojados en sus entrañas el embrague y la caja de cambios del que sería su legendario sucesor, el famoso SIL 130. Este humilde camión sirvió como el campo de pruebas perfecto, cargando con los órganos del futuro mientras seguía rompiéndose la espalda con el pesado trabajo del presente. Negándose a morir. Me encanta esta frase porque la producción en la fábrica finalmente se detuvo, pero las máquinas que ya estaban rodando en las calles, asombrosamente, no lo hicieron. Miles de estos camiones continuaron trabajando obstinadamente, manchándose las ruedas de barro en granjas e industrias hasta bien entrada la década de 1980. Una vida útil verdaderamente extendida para un diseño que, seamos claros, nunca buscó ser el más hermoso o el más rápido, pero que cuando se le necesitó, siempre respondió. Y eso nos deja con un último pensamiento provocador para cerrar nuestro análisis de hoy. Vale la pena que nos detengamos un segundo a pensar cuántas otras máquinas olvidadas, cuántos de estos héroes anónimos llenos de grasa y engranajes han construido silenciosamente los cimientos del mundo moderno en el que vivimos hoy. Es un recordatorio fascinante del inmenso esfuerzo mecánico que está oculto detrás de nuestra historia. Ha sido un placer desglosar esta información para ustedes, y de verdad espero que se lleven una nueva perspectiva sobre las increíbles leyendas que a veces esconde el asfalto. ¡Hasta la próxima!